Voy a invitar a que inclines tu rostro en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para el estudio de esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, Señor. En esta hermosa mañana yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra, Señor. Que seamos guiados por el poder de tu palabra, por la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, por la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Y en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el Sermón del Monte. Hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto que somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que Jesucristo no ha venido a abrogar la ley, sino ha venido a cumplirla, ya ha venido a enseñarnos el real sentimiento de esta ley que se le dio en el tiempo del pueblo de Israel. Jesucristo ha venido a enseñárnosla. Y hoy en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de Jesús y la ira. Vamos a ver la continuación de este estudio. El domingo pasado tocamos solamente un versículo. Hoy en esta mañana vamos a estar estudiando del versículo 22 al versículo 24 y vamos a ver qué es lo que Jesucristo tiene para nosotros. Hace 2000 años esta enseñanza fue dirigida para sus discípulos, para todo aquel creyente, todo aquel que había depositado su confianza en Jesucristo. Hoy en nuestros días esta enseñanza es para cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a darle lectura a estos versículos. Vamos al versículo 21 para entrar un poco en contexto, y nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estamos viendo y estamos tocando acerca de la ira, de ese sentimiento de indignación que causa en nosotros enojo, que causa en nosotros muchas veces perder la cordura, y ese sentimiento de enojo, ese sentimiento que pasa por nuestra mente, que pasa por nuestro corazón, nos puede llevar a realizar acciones que pueden lastimar a otros, ya sea en acciones físicamente, psicológicamente o emocionalmente. Te recuerdo lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27, y quiero que me acompañes en esta mañana. Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27, lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y fue un versículo que hemos tocado el domingo pasado, pero es bien necesario recordarlo, que cuando nosotros estamos en un estado de enojo, cuando nosotros nos encontramos airados, cuando en nosotros hay un sentimiento de frustración, de molestia hacia alguien, podemos cometer algún pecado, alguna acción contraria a la voluntad de Dios. Por eso en este versículo nos dice: airaos, pero no pequéis. Sí, que ese enojo no me lleve a hacer una acción que pueda lastimar a algún hermano mío, algún conocido mío o alguna persona. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y vimos este versículo que no hace referencia a que seamos manejados por Satanás, pero que sí estamos reflejando que el Espíritu Santo y que la comunión con Dios no está presente en nuestras vidas. Si no podemos controlar nuestro enojo, si no podemos controlar el sentimiento que tenemos en ese momento, entonces el estado de ira en nosotros puede producirnos acciones de pecado, acciones que sean contrarios a los mandamientos de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Y tocamos algo bien importante acerca de la ira, que en el Nuevo Testamento se usa la ira en dos formas: una ira que hace referencia a un celo por la justicia de Dios, un celo que hace referencia a hacer la voluntad de Dios, y tocamos varios ejemplos. Hoy solamente te recuerdo a Jesucristo cuando entró en el templo de Jerusalén y vio todo el desorden y vio todo lo que aquellos comerciantes estaban haciendo, y hacía énfasis a que se estaban beneficiando de aquellos sacrificios, vendiendo y haciendo un mercado en el templo de Dios, en su casa de oración. Te recuerdo también de Pablo cuando vio a Pedro que estaba haciendo una acción incorrecta y le llamó a exhortación, le llamó a decirle: hey, tienes que hacer las cosas bien. Y ese es un celo por la justicia, un celo bueno. Pero
en el tema que estamos tocando, y te recuerdo una vez más, es acerca de ese enojo, es acerca de ese sentimiento que en nosotros puede involucrar hacer un pecado por nuestro estado de ánimo, por nuestro sentimiento. Es decir, es un enojo carnal que no proviene de Dios, que ni viene de la justicia de Dios, sino es un enojo que viene de la injusticia de nuestra naturaleza de pecado. Y esto es lo que hace referencia a Jesucristo en estos temas que estamos checando, en estos versículos que estamos aprendiendo y estudiando y analizando en esta mañana. Te recuerdo que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de que la ira en las personas, de que esa emoción carnal los llevaba muchas veces a realizar acciones incorrectas, acciones de pecado. Una de esas acciones era el homicidio. Por eso es que Jesucristo se refiere a la ira y Él menciona que esa ira da como resultado el homicidio, porque es una acción que nos molesta y no podemos controlarnos y afectamos a nuestro prójimo. Y te recuerdo que vimos el domingo pasado que esa acción era condenada por Dios, y los judíos sabían y los fariseos sabían. Esa persona tenía un juicio que muchas veces a causa de quitarle la vida a alguien por estar enojado, se condenaba a él mismo a muerte. Pero en esta mañana, querido hermano, vamos a aprender que no solo tenemos que llegar a esa acción de cometer homicidio, sino que a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos, somos condenados, somos enjuiciados y podemos ser hallados culpables por nuestras acciones, incluso por nuestro pensamiento. Jesucristo nos enseña que el hecho de pensar algo que pueda lastimar a mi prójimo, que pueda lastimar a mi hermano, que pueda lastimar a mis familiares, que pueda lastimar a mi esposa, a mi esposo, que pueda lastimar a personas que ni siquiera yo conozco, es un pecado y estamos cometiendo de cierta manera homicidio. Por eso es bien interesante lo que yo te voy a decir en esta mañana. En el Antiguo Testamento se condenaban las acciones, pero Jesucristo vino a mostrarnos que Él condena y que Dios condena no solamente las acciones, sino lo que sale de nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar en nuestro corazón. Entonces es bien interesante esta enseñanza y espero que lo que aprendamos hoy en este día podamos practicarlo, podamos recordarlo para poder ser mejores creyentes cada día. Pues estas bienaventuranzas, estas lecciones en el Sermón del Monte son para el creyente como tú y como yo, que queremos madurar y crecer espiritualmente. Vamos al versículo 22 de Mateo, capítulo 5, y nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo inicia Jesucristo este versículo diciendo: pero yo os digo. Porque Jesucristo va a enseñar el verdadero aspecto de la ley que se les fue dada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Les va a enseñar a sus discípulos una verdad más profunda que se encuentra solamente en Jesucristo y que Jesucristo nos la explica. ¿Te acuerdas que unos estudios atrás te comentábamos acerca del lado interno de la ley? Pues Jesucristo vino a enseñarnos, vino a explicarnos ese lado interno de la ley, esa forma correcta de poder entender la ley. Y si nosotros entendemos la ley, podemos hacerla de una manera correcta, podemos ejercerla de una manera correcta. Y en esta mañana vamos a ver tres formas de la ira injusta, tres formas que en nosotros puede estar ese enojo, esa ira, ese disgusto contra nuestro prójimo, que no es correcta y que no debe de estar en nuestras vidas, pues vamos a ser enjuiciados por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por nuestros hechos. Y en este versículo vamos a ver esas formas en las que tú y yo no debemos de enojarnos, no debemos de airarnos de una manera injusta, principalmente contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos, contra nuestros familiares, contra nuestros hermanos en Cristo. Entonces Jesucristo nos dice: hey, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Ese enojo
que menciona Jesucristo, ese enfado, ese disgusto, sin alguna razón que involucre la justicia y nosotros nos enojamos, estamos reflejando externamente con nuestro cara, con nuestro semblante, con nuestras acciones, ese enojo, ese disgusto hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Si Jesucristo nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí?, de una manera injusta, será culpable de juicio. Y muchas veces nosotros nos enojamos de una manera injusta con nuestro prójimo, con nuestros líderes, con nuestro pastor, porque nos exhortan a hacer las cosas bien. Probablemente las estamos haciendo mal y recibimos una corrección, un exhorto de nuestros líderes y nos enojamos. No debería de pasar eso en nuestras vidas. No debería de molestarnos, sino deberíamos de tomar la palabra de Dios con mansedumbre, con templanza, con humildad. Y esto es un ejemplo que yo te estoy poniendo. A lo mejor en nuestras vidas encontramos a personas que le van mejor en la vida, que tienen más cosas que nosotros en el aspecto económico o en cualquier aspecto de nuestras vidas, y eso nos causa envidia, y eso nos causa enojarnos, y eso nos causa airarnos. Pero eso no debería de estar pasando con nosotros. Un ejemplo bien claro de esto, de tener envidia por los demás, en Génesis nos cuenta la historia de Caín y Abel. Caín se enojó, se llenó de envidia, se airó porque la ofrenda de su hermano Dios la vio con agrado. Entonces él en su ira le quitó la vida. Y muchas veces eso puede pasar y puede pasar en nuestro corazón y puede pasar en nuestra mente, y podemos llegar al punto de aborrecer a nuestro hermano a causa de eso. Y cuando Jesucristo nos dice cualquiera que se enoje, nos está hablando de un enojo que vaya más allá de no poder controlarlo, sino un enojo que me lleve a aborrecer a mi prójimo. Entonces, cualquiera que aborrezca a su hermano en su corazón va a ser condenado, va a ser enjuiciado, es culpable de juicio. Fíjate lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate lo que el apóstol Juan le está hablando a los creyentes en su tiempo y también en nuestro tiempo. Todo aquel que aborrece a su hermano. Y eso es a lo que Jesucristo hacía referencia. Todo aquel que aborrezca a su hermano será culpable de juicio. Porque ¿qué nos dice Juan? Es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso es bien importante que nosotros contengamos ese enojo, esa ira que causa en un principio en nosotros, para que no crezca y no lleguemos al punto de aborrecer a nuestros líderes, de aborrecer a nuestros hermanos, de aborrecer a nuestra familia, de aborrecer a cualquier persona, porque no es correcto en nosotros. Entonces, la primera forma de ira injusta en nuestras vidas es aborreciendo a nuestros hermanos, aborreciendo a las personas. Y eso no puede ser posible en nuestra vida. Pues dice Jesucristo, será culpable de juicio, es decir, será considerado como una persona homicida. Vamos a ver la segunda forma de ira injusta, y nos dice siguiente de este versículo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjate, ahora aquí Jesucristo dice cualquiera que diga. Ahora ya no solamente es en nuestro corazón o en nuestra mente el aborrecer a nuestro hermano, sino esa ira que me lleva a aborrecer a alguien. En mi mente, en mi corazón, también me lleva a reflejarlo con una acción externamente. Por eso Jesucristo nos menciona cualquiera que diga una acción, el hablar, una acción reflejada por mi enojo, reflejada por mi ira, por aborrecer a mi prójimo. Y le dice cualquiera que diga necio.
Para poder entender bien el contexto de esta palabra y el significado de esta palabra, necio, hay que irnos a la palabra en arameo que significa reca o que quiere decir reca, y que cuando la traducimos al español nos menciona y se traduce al español con palabras insultantes como imbécil, como cabeza hueca. Es decir, Jesucristo en este versículo y cuando menciona la palabra necio, nos está dando a entender que no debe de salir de nosotros palabras injuriosas de menosprecio hacia nuestro prójimo. No debe de salir palabras de insulto en nuestro enojo hacia las demás personas. Por eso Jesucristo nos dice que debemos de tener cuidado y nos pone este ejemplo. Pues tú y yo como creyentes debemos de ser cuidadosos con las palabras que salgan de nuestra boca, que salgan de nuestro corazón. Porque esa es una ira injusta que sale de nosotros y debemos de aprender a controlarlas. Es bien importante, hermano, tomar en cuenta esto, que es de mucha importancia para nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjate lo que Pablo una vez más le dice a la iglesia de Éfeso: ninguna palabra que pueda lastimar, que pueda dañar, que no edifique, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a aquellas personas que nos están oyendo, aquellas personas que están alrededor de nosotros. Es importante que de lo que salga de nuestra boca, que refleja lo que hay en mi corazón, que refleja lo que hay en mi mente, sean palabras de edificación para mis hermanos. No palabras que insulten, que denigren, que menosprecien a los hermanos. Pues esta es una segunda forma de tener una ira injusta, a través de menospreciar, de insultar a nuestros hermanos. Y eso puede pasar en nuestras vidas. Incluso nosotros como mexicanos somos bien conocidos porque si una persona nos insulta, nosotros le insultamos 1000 veces más y hasta le decimos de qué se va a morir. Nosotros somos bien conocidos por eso. Pero ese es en el viejo hombre. Eso es toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Tú y yo que hemos tenido y tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y de poder crecer y que dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, esto ya no debe de estar permitido en nuestras vidas. Porque eso es en el viejo hombre de pecado, de desobediencia, de ira. Pero nosotros como creyentes, como personas que hemos sido cambiadas, que hemos sido renovadas por el poder de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de nosotros debe de salir palabras que edifiquen a los demás. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. La segunda forma de enojarnos injustamente contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, es menospreciarlo, es decir palabras que lo insulten, que lo denigren. ¿Y qué dice Jesucristo? Serán culpables ante el concilio. ¿Por qué menciona serán culpables ante el concilio? Porque los judíos imaginaban el juicio de Dios como un Sanedrín. ¿Qué es un Sanedrín? Es un consejo donde están las autoridades más importantes, las autoridades máximas de un gobierno. Entonces los judíos imaginaban este juicio de Dios como un consejo, como un concilio. Y por eso Jesucristo menciona culpable ante el concilio, porque probablemente la ley humana no puede castigar por algo que no has hecho. Pero Jesucristo nos viene a enseñar que Dios nos enjuicia, que Dios nos juzga por algo que está en mi corazón, por algo que está en mi mente, por algo que he meditado hacer sin siquiera hacerlo o sin siquiera reflejarlo con alguna acción. Entonces es interesante porque
Aunque en el Antiguo Testamento y aunque los maestros rabí, los fariseos y los escribas seguían literalmente las enseñanzas de la ley, Jesucristo viene a enseñarnos que no solamente es seguirlas literal, sino profundizar más allá de ese conocimiento. Y es lo que Jesucristo nos quiere dar a entender en esta mañana, y es lo que Jesucristo les dio a entender a sus discípulos en el Sermón del Monte. La tercera forma de enojarnos, de airarnos de una manera injusta con nuestros hermanos es la siguiente. Fíjate lo que nos dice este versículo. Continuamos con este versículo. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo va en progresión. Primero es en mi corazón, en mi mente. Después no puedo controlar esa ira, ese enojo, ese aborrecimiento que siento por mi hermano, y lo expreso de una manera hablada. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto ahora nos menciona una palabra aún más fuerte, aún más peligrosa para nosotros. Cualquiera que le diga fatuo. Y no está haciendo referencia a esa persona que es falta de entendimiento, sino está haciendo referencia a una palabra que podemos encontrarla de una mejor manera explicada en la versión internacional, que nos menciona maldecir. Eso es a lo que Jesucristo se refiere. Cualquiera que le diga o cualquiera que maldiga a su hermano, a su prójimo. ¿Y por qué? Porque la palabra maldecir nos está haciendo referencia a que alguien es maldito, alguien está maldecido cuando está alejada de Dios y está maldita por el pecado, porque no tiene una comunión con Dios, no tiene una cercanía con Dios, y su vida está en maldición porque está en pecado, porque está en esclavitud. Entonces, en este sentido que encontramos en este versículo, maldecir hace referencia a una persona separada de Dios. Una persona que está separada de Dios está muerta espiritualmente. Una persona que está muerta espiritualmente no va a tener vida eterna. Y si no tiene vida eterna, no tiene lugar en el lugar con Dios, sino su lugar está en donde, en el infierno, en el lago de fuego. Esa es la condenación para todas las personas que están muertas espiritualmente. Tú y yo en algún tiempo estábamos muertos espiritualmente, mas la gracia de Dios vino a nuestras vidas, y es por eso que ahora tenemos un lugar ante la presencia de Dios. Por eso, fíjate qué palabra fuerte se usa en este versículo, maldecir. Porque si nosotros deseamos que nuestros hermanos, de una manera a lo mejor que no la conocíamos, pero lo hacemos, en esta mañana venimos a ver que está mal el que tú y yo maldigamos a las personas, porque les estamos deseando que sean condenadas en el infierno y que estén lejos de Dios. Probablemente no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos, y debemos de tener cuidado con este tercer aspecto de enojarnos con nuestros hermanos. Nunca en nuestras vidas, nunca debe de salir de nuestras bocas esa palabra de maldecir a los demás, de no desearles cosas buenas. Es muy importante que como creyentes salga de nosotros palabras que edifiquen a las personas, que edifiquen a la vida de los demás. Por eso Jesucristo nos dice: aquel que le diga fatuo, aquel que maldiga a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Porque maldecir es querer desear que tu hermano esté en el infierno, y eso es solo para aquellos que rechazan a Cristo. Y si nosotros, una vez más te repito, hay ese deseo contra alguien, debemos de tener cuidado, porque no estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que nos falta amor, y el amor de Dios, porque Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, para volver a tener una relación con Dios, para volver a tener una conexión con Dios. Es decir, y esa relación que se logra a través de Cristo nos da la vida eterna y nos aleja de la condenación, y nos aleja del infierno, y nos aleja del lago de fuego, donde por naturaleza
Tú y yo debemos de estar. Pero Jesucristo, por amor, nos extiende esa gracia de poder tener un lugar con el Padre. Y si de nuestra boca sale maldecir a las personas, no estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Y fíjate lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si en nosotros nos hace falta ese amor de Dios, debemos de evaluarnos y debemos de meditar nuestra condición. Porque todo aquel que no refleje el amor de Dios es porque el amor de Dios no está en su vida. Si el amor de Dios no está en nuestras vidas es porque Cristo no nos ha cambiado. Y si Cristo no nos ha cambiado es porque no hemos querido que Él sea nuestro Salvador y sea el dueño de nuestras vidas. Es decir, somos falsos creyentes. Somos personas que nos estamos engañando a nosotros mismos diciendo soy hijo de Dios, y cuando en mí no hay ese amor de Dios, y por ende yo no puedo reflejar ese amor de Dios en nuestras vidas. Entonces es un buen momento para meditar, hermanos, para seguir adelante y checar estas tres formas de enojarnos, de airarnos con nuestro prójimo. ¿Sí? La primera es aborreciéndolo en nuestro corazón, en nuestra mente. La segunda es reflejar ese aborrecimiento, esa ira con menosprecio, con insultos hacia nuestro prójimo. Y la tercera y mayor es maldecir a las demás personas. Eso no debe de estar presente en nuestras vidas. Debemos de acercarnos a Cristo, debemos de recibir sus enseñanzas y debemos de practicarlas. Pues a través de Él y del poder de su palabra y del poder del Espíritu Santo somos transformados para poder ser mejores personas, mejores creyentes, mejores siervos, mejores hijos de Dios. Entonces, esto es lo que hemos visto en esta mañana y quiero tocar una vez más Efesios capítulo 4, versículo 29, y quiero que ahí donde te encuentras lo leas con nosotros y pueda quedar plasmado en nuestro corazón, pueda quedar plasmado en nuestras vidas, pueda quedar plasmado en nuestro ser y poder reflejarlo y poder hacer de esta palabra, hacer de este versículo, poder hacerlo real en nuestras vidas y poder reflejarlo con los demás. Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué debe salir de nosotros? Palabras que edifiquen. Y hoy Jesucristo nos está enseñando que no debemos de enojarnos, no debemos de airarnos sin razones justas. No debemos de aborrecer, no debemos de insultar. Por eso hay que tener cuidado con las groserías. ¿Por qué nosotros como creyentes no decimos groserías? Porque muchas groserías dan como resultado el insultar a las personas. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Y la tercera no es no maldecir. Y hay que tener cuidado con todo eso. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que pueda guiarnos a poder hacer su voluntad, a poder ser hacedores de lo que hoy en esta mañana hemos visto, y el próximo domingo seguimos con esto, porque esto es bien importante con respecto a la ira, porque vamos a ver más adelante que si nosotros estamos enojados, que si nosotros tenemos resentimiento con nuestro prójimo, eso no le agrada a Dios, y por ende debemos de tener cuidado, porque si nos acercamos a Dios, Dios nos va a rechazar por nuestra actitud y por nuestro sentimiento que hay con respecto a la ira, con respecto al enojo. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por esta oportunidad que tú nos permites de poder escuchar y estudiar de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú examines mi vida, examines cada parte de mi ser, Padre. Tú conoces mi carácter, tú conoces mis sentimientos, Padre. Y en esta mañana yo te pido que a través de tu palabra y a través del
tu Santo Espíritu pueda seguir obrando en ese carácter, en ese sentimiento que muchas veces no es agradable y no es el correcto, Señor. Ayúdame a seguir adelante, ayúdame a cambiar, ayúdame a esforzarme por ser mejor persona, y que lo que hoy hemos visto yo pueda reflejarlo y pueda enseñarlo y pueda mostrarlo externamente con las demás personas. Ayúdame a que lo que salga de mí, lo que haya en mí, sean palabras de edificación, pensamientos de edificación, de misericordia, de humildad, de amor para con las demás personas. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser fiel en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Amén.